Y bueno, a continuación escucharemos la conferencia magistral titulada De la crítica a la universidad a una universidad crítica, a cargo del doctor Braulio Miguel Eduardo Ornedo, en compañía del tenor Odiseo Reyes. Y bueno, voy a mencionar una breve reseña del doctor Braulio, y dice así: Braulio estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras al inicio de los años 70 del siglo XX. Miguel realizó la carrera de arquitecto en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura durante los orígenes, auge y decadencia del movimiento de autogobierno. Eduardo finalmente cursó estudios de matemáticas en la Facultad de Ciencias y la División de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde obtuvo su primer trabajo remunerado. Durante poco más de 20 años colaboró bajo la dirección del ingeniero y poeta Gabriel Said en proyectos de consultoría en informática editorial para el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua y con don Jaime García Terrés en el Fondo de Cultura Económica. Braulio, Miguel y Eduardo son lectores viciosos y empedernidos, promotores del amor por la lectura, mucho más orgullosos de lo que han leído que de lo que han publicado, partidarios de la libertad, la desescolarización personal como descolonización mental y la poesía en la práctica, ciudadanos anarquistas pacifistas en la República amorosa de las letras y la libertad, lectores que aprendieron a decir y hacer con Octavio Paz y de Alfonso Reyes comprendieron que la única manera de ser provechosamente nacional consiste en ser generosamente universal. Y bueno, sin más, cedo la palabra al doctor Braulio Ornedo para la presentación de su conferencia de la crítica a la universidad a una universidad crítica. Adelante. Muchas gracias. Fedro y Sócrates caminan lentamente mientras conversan por algunos de los senderos que se bifurcan y se entrelazan en el infierno. Dice Fedro: fui yo amigo de quien levantara aquel templo. Era Megara y se llamaba Eupalinos. Gustoso me hablaba de su arte y de cuánto cuidado y conocimiento requiere. Me hacía comprender todo lo que yo, al acompañarle, veía en la obra, pero veía sobre todo allí su espíritu pasmoso. Reconocí en él la potencia de Orfeo. Auguraba él su porvenir monumental a los acervos montones de piedras y vigas que yacían en derredor nuestro. Aquellos materiales, al son de su palabra, parecían ofrendados al lugar único a que les habían asignado los destinos favorables de los dioses. Pura maravilla eran sus pláticas con los obreros. No quedaba en ellas la menor huella de sus arduas meditaciones de la noche anterior. No les daba más que órdenes y números. Dice Sócrates: es el propio estilo de Dios. El primer arquitecto construyó los números. La música son números germinando en el silencio. La arquitectura es música congelada,
piedra de vida y canto, libre y perenne, en el espacio, con la luz y el tiempo. Palabra fija, poesía en movimiento. Conocí a Jean Robert en el año 1972. Fue durante las actividades del seminario Alternativas a la Educación. Dicho seminario era convocado 2 veces al año, verano e invierno, por Valentina Borremans, en el Centro Intercultural de Documentación, hoy ya el legendario CIDOC de Cuernavaca. Monseñor Illich presidía las reuniones con una apabullante lucidez, sumada a una implacable, aunque también impecable argumentación. Illich se atrevía a cuestionar una de las instituciones fundamentales de nuestra cultura moderna, la escuela, y su nefasto legado llamado educación. Ese año se estaba discutiendo el cuaderno CIDOC 65, titulado Hacia el fin de la era escolar. Resultado de los seminarios realizados el año anterior, de 1971. ¿Quién lo diría que ese cuaderno 65, este viejo, desvencijado y deshojado cuaderno mimeografiado y pegado con goma, que ese cuaderno 65 titulado Hacia el fin de la era escolar, en realidad era un extracto y adelanto del autor en español de la obra canónica publicada en Nueva York un par de años antes, The Schooling Society, traducido al español por el editor catalán con no muy buena fortuna, como La Sociedad Desescolarizada, 1974. Una enigmática coincidencia que descubrimos mucho tiempo después es que para los dos, para Jan y para mí, era nuestro primer día en el CIDOC. Él venía de Europa, de Suiza, y eran sus primeros días en Cuernavaca y su primer día de estancia en el CIDOC. Yo también, yo era un estudiante de arquitectura, del autogobierno de arquitectura, y pues ante el marasmo que representaba la institución en ese entonces, un profesor nos descubrió lo que era el CIDOC de Cuernavaca. Yo no sabía que ese hombre alto, flaco, enjuto, casi siempre aislado de los demás, era Erich Fromm. Menos me podía imaginar que el chaparrito barrigón y barbón era Paulo Freire. A quien sí distinguí luego fue a Ríos, a Eduardo del Río, el caricaturista, y no menos a quien en ese entonces era el presidente del Colegio de México, Víctor Urquidi. Entre los comensales, entre los varios comensales, Ramón Chirao, Peter Berger, Paul Goodman, en fin, una cantidad extraordinaria de pensadores que yo a mis 20 años ni idea tenía de quiénes eran. Recuerdo bien ese año por una luz de acontecimientos que se fueron sucediendo en mi vida y la marcaron de una forma indeleble. Yo cumplía, un día como hoy, 19 de septiembre, 20 años. Cursaba el tercer semestre de la carrera en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Fue durante una asamblea realizada el martes 11 de abril de 1972 en el Teatro Carlos Lazo de Ciudad Universitaria, cuando un orador destacó como un rayo de claridad en la penumbra. Entre todos los demás oradores, más bien que divagaban, ni repetían, ni no terminaba uno de entender de qué se trataba. En primer lugar, destacó por lo persuasivo de sus argumentos, pero creo que sobre todo por el fuego apasionado de sus propuestas.
Se llamaba Germinal Pérez Plaja y era un joven arquitecto y profesor anarquista que durante los siguientes años fue un líder político e intelectual del movimiento del autogobierno, nacido ese martes 11 de abril de 1972 en la comunidad de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura. Hace 50 años del autogobierno. Me temo que no termina de resonar suficientemente en nuestra facultad. Como resultado de sus participaciones en el seminario de 1972, ya redactó una de sus primeras contribuciones en español a los cuadernos del CIDOC, a la que tituló La Escuela Obligatoria, un instrumento de segregación social programada. Se los presento, es un texto muy breve de Jan, de hace 50 años, resultado de sus primeras estancias en el CIDOC de Cuernavaca. La Escuela Obligatoria, un instrumento de segregación social programada. No puedo emular la voz de trueno de Jan Robert, quienes lo conocimos, recordaremos que es una especie de profeta bíblico en plena epifanía. El vozarrón aquel que hacía de temblar a nuestro alrededor y innecesarios estos artilugios de la modernidad capitalista, industrial, cibernética, decadente, profundamente decadente. Dice Jan, la escuela es una pirámide con una base muy amplia a la que todos entran por obligación. Sin embargo, solo la ínfima minoría de los que llegan a su punta tienen acceso a los instrumentos que dan poder y prestigio en la sociedad. Bueno, este es un texto de hace 50 años. No sé qué tan actual pueda resultar. Son ellos también los que definirán los estilos y los contenidos de la política y se beneficiarán de becas, viajes al extranjero y de los servicios médicos más caros. La subida hacia esa punta es un triage, un proceso de segregación en el cual, fuera de una estrecha minoría, prácticamente todos serán reprobados. El reprobado promedio no evalúa su posición por la altura que alcanzó en el escalafón escolar, lo que evalúa su fracaso relativo medido por lo que le falta para alcanzar la punta. La idea pregonada con fines electorales de que la escuela es una igualadora social no corresponde a la realidad, sino que es más semejante a un mito religioso. Como todo mito, la escuela genera sus rituales. Tampoco es cierto que cada vez que se abre una escuela, se cierra una cárcel. Cada día se abren más escuelas y veamos alrededor la violencia. Los educadores profesionales lograron desarmar la crítica de Illich haciéndola parte del currículo de las profesiones de la educación. Ahí se dice, poniéndola en los mismos renglones de su biblioteca que las obras de Rousseau, Pestalozzi, Freinet o Freire. La castran de su actualidad revolucionaria. Así pueden seguir convenciendo generaciones y generaciones de estudiantes en pedagogía de que es el proceso de escalada de la pirámide lo que en sí conduce al éxito. Se logra así mantener una creencia esencial para el mantenimiento del sistema, que consiste en confundir los métodos de adquisición de conocimientos con la materia de la enseñanza, es decir, el número de años de estudio con la efectividad del aprendizaje. En otras palabras, se nos hace creer que entre más fondos de pantalón uno gastaría en las bancas de las escuelas, más crecería en sabiduría y ciencia. La realidad es muy distinta. Para la mayoría de los ciudadanos, el sistema educativo es un obstáculo mayor al derecho a la instrucción. En contraste, desescolarizar la sociedad sería desestablecer la legitimidad del sistema de triage o selección social que la escuela instrumentaliza. Para ello, no es suficiente desescolarizar las instituciones, es, como insistía Valentina Borremans, todo el ethos de la sociedad que hay que liberar del mito de la escuela obligatoria y de los rituales que justifican. Todo el sistema educativo es una utopía negativa, una distopía. Querer asegurar la educación universal por la escuela obligatoria es un proyecto eminentemente irrealizable. ¿Cómo calificar las alternativas propuestas por los educadores? Son nuevos métodos de cebadura educativa obligatoria,
proyectos cuyo verdadero fin es el desarrollo de las industrias de producción y bienes de servicio. Como hoy sabemos con Gamma, ¿no? Google, Apple, Metaverso y Amazon, los verdaderos dueños del mercado. Sin embargo, en 1972, Illich autorizó que un seminario sobre las alternativas en educación tuviera lugar en el Sidoque, Cuernavaca, convencido que la sociedad puede ser desescolarizada. Illich vislumbraba la integración de instituciones con fines educativos a un medio social sin escuelas, abriendo así una nueva era del ocio, skole, en griego, de donde viene el latín schola, escuela. En el medioevo, la escuela, que no era obligatoria, era un lugar de otium, de ocio estudioso, cuya negación era el negotium, el negocio, el quehacer mundano, el negocio. Es en el capítulo 6, Tramas de aprendizaje de la sociedad desescolarizada, que Illich fue lo más lejos en el bosquejo de alternativas. Sin embargo, se dio rápidamente cuenta del peligro que representaba. Las redes o tramas de aprendizaje que proponía podían ser movilizadas en vista de un aumento de la productividad en la fabricación del saber, la fabriquita del conocimiento. De ahora en adelante será más prudente y formulará sus críticas absteniéndose de precisar cómo hacerlo de otra manera. Sí, lo entendió Illich luego, lo utilizaban, lo manipulaban. En nombre de la desescolarización hay ahora montado un negociazo que parece que hay una marca registrada desescolarizados de coaching. Si permanece superficial la alternativa educativa, solo puede reforzar el programa oculto de la escolaridad, que consiste en desarrollar prejuicios adornados con sus títulos. El privilegiado puede considerar la mayoría con desdén, mientras que el reprobado debe convencerse que él es el único culpable de su fracaso. Lo que vuelve más aplastante la segregación que la sociedad práctica contra la mayoría de sus miembros. Otro aspecto del programa oculto de la escolaridad es el desprecio que inculca tanto a sus pocos ganadores como a sus muchos perdedores por todo el aprendizaje autodidacto y en general por toda autonomía. El autodidacta solo adquiere saberes no homologados y por consecuencia considerados inútiles. Curarse uno mismo se vuelve un acto irresponsable. Ir caminando a donde uno quiere es un síntoma de pobreza o de privilegio de muy rico. Cualquier logro personal en margen de las instituciones despierta suspicacia. En los juegos de la escolarización, los pobres son siempre los engañados. La escuela obligatoria moderniza la pobreza, que se transforma en una imposibilidad de actuar en el plan social y un confinamiento a una existencia de dependencia y de frustración. Todos los programas de mejoramiento de la educación se traducen en inyecciones de dinero, mientras que lo que faltaría es una revolución de las instituciones que aseguraría todas las posibilidades de igualdad en la educación. Este objetivo solo es realizable si deja de ser confundido con la escolaridad obligatoria. Actualmente, la escuela es la religión mundial de un proletariado modernizado, cuyos rituales sirven para hacer del diploma una necesidad. Hasta aquí ya.
estampa de Jean Robert, de la crítica a la universidad a una universidad autocrítica. Será el educador como colonizador y evangelista. En muchos países podemos afirmar que existen dos problemas complejos que eventualmente se pueden atenuar, pero en definitiva no hay forma de que se puedan resolver. Son problemas sin solución posible a la vista y, para colmo, según revelan las evidencias, van a seguir empeorando. El primero es el tráfico urbano. ¿Alguien ha tratado de llegar a las 8 de la mañana al campus Chamilpa? Y el segundo, la educación universitaria. Está peor. Además, como veremos, ambos se encuentran estrechamente relacionados entre sí como resultado del modo de organizar la producción de los bienes materiales y los servicios, en particular los así llamados servicios educativos. En esta, la fase superior del capitalismo cibernético, industrial, ecocida, del consorcio educativo Gamma, Google, Apple, Metaverso, Amazon, y la corporación Matrix del complejo militar industrial. Ser poseedor de un automóvil y de un título universitario, o al menos aspirar a tenerlos, son dos de los rasgos característicos de todo universitario progresista que se precie de estar bien enrolado en la cultura del progreso. Sobre todo ahora que los progresistas están en México en el poder. El automóvil y el título son entonces signos inequívocos de estar correctamente enganchados en la acumulación primaria del capital curricular. No lo previó el viejo Marx, pero sí lo previó el viejo Illich. Hace no tanto tiempo lo fueron también el título nobiliario y el caballo. Hasta nuestros días, no cualquiera logra ser un caballero. Fin está, caballero, Juanito, entre nosotros. Tener un buen empleo en las pirámides trepadoras, públicas o privadas, es el siguiente eslabón en la eficaz cadena que nos incorpora a esa extendida clase del asalariado profesional universitario moderno. El Homo mediocris habilis, personaje que se concibe a sí mismo como el gran trepador, triunfador permanente en la mediocridad, experto en simulación de saberes y mercadotecnia de conseguir y retener un puesto. Una nueva especie en la evolución darwiniana, especializada en acumular capital curricular y garantizar de esta manera su condición de consumidor compulsivo e insaciable. Un moderno esclavo voluntario satisfecho con su condición servil, con grilletes digitales tersos, acolchonaditos. Pero eso sí, solo por 40 horas a la semana, año sabático y weekend. Ventajas típicamente progresistas. Finalmente, un súbdito convencido y feliz de ejercer con toda la libertad liberal posible su propia servidumbre voluntaria. Lograr coche con chofer a la puerta es lo natural. Dar clases a veces en prestigiosos posgrados inútiles en sus contextos, todavía más. Presentarse en unas ponencias en congresos internacionales del jet set académico, en donde se encuentran siempre los mismos. Pertenecer al mejor de los niveles posibles del Sistema Nacional de Investigadores que no investigan, pero eso sí, son amamantados por la ubre del dinero público mediante sus afinadas estructuras y jerarquías trepadoras de llenar y llenar formatos, de reportar y reportar actividades. La ocupación principal de estos funcionarios, que sí funcionan, consiste en llenar formularios y cumplir los trámites estatutarios mediante todo el golpeteo que sea necesario para subir al siguiente nivel. A cambio, reciben un buen salario y sustantivos premios, viajes y reconocimientos. Esta nueva especie de hábiles aspiracionistas que pagan el precio de la fama y ejercen la autoridad y el poder no solo sobre la multitud de ignorantes del pueblo en general, sino, lo que es más curioso, la ejercen también sobre sus propios y sumisos colegas de escuela, instituto o centro de investigación científica. La ineptitud trepadora se convierte así, como por el Salmo, en prestigiosa virtud en la sociedad del espectáculo, donde lo importante no es la obra y lo que nos dice y aporta, sino el personaje representado por el autor y el número de citas acumuladas en el Citation Index.
La representación se impone por sobre la realidad, la simulación por sobre la capacidad. La incontinencia verborrea que fluye sin aportar sentido, por encima de la capacidad de decir algo pertinente y necesario en el debate de las ideas. Las apariencias y la fama, el dinero y el poder privan por encima del ser en el mundo, para hacer un mundo en libertad, para hacer un mundo habitable. ¿Qué no de eso se trata la arquitectura? Todos somos iguales. Es una consigna de corte liberal y ampliamente difundida y aceptada en la cultura política progresista en nuestros días. Pero eso sí, unos somos más iguales que otros, no se confundan. Parece confirmar de manera velada la conciencia vergonzante de los universitarios en el poder. El príncipe que habita el Palacio Virreinal, por ejemplo, politólogo, profesional, de la UNAM, pues. Todos somos iguales. Tener un título y una cédula profesional como patente de corso nos da derecho a nadar y enseñar a nadar sin haber pasado nunca por el agua. Pero eso sí, respaldados por un título de licenciado en natación, con mención honorífica por haber logrado demostrar con una gran hazaña de su tesis, mojarse los pies, solamente en teoría. La educación superior y las universidades donde se imparte este modelo escolarizado representan entonces un mecanismo de asignación de privilegios bajo el piadoso disfraz de la igualdad de oportunidades. Pero los universitarios privilegiados nos incomodamos a esta condición de privilegio que nos tocó, con un resquemor derivado de nuestro afán igualitario y progresista. Si un título confiere privilegios, son generalizables. Según esta falaz creencia universitaria, todos podemos llegar a tener un auto y un título si nos esforzamos lo suficiente. La contradicción es evidente, pero no se quiere ver. Pues suponer que todos pueden pertenecer a la minoría privilegiada resulta un sinsentido, por definición, imposible. La tarea de los universitarios progresistas, veo que se retiran varios, la tarea de los universitarios progresistas consiste en ayudar a convertir a los pobres campesinos indígenas marginados que no saben lo que quieren ser, en lo que nosotros, los universitarios titulados con grados y posgrados, sí sabemos lo que deben ser. Esto es, convertirlos en sujetos de crédito bancario, a cambio de créditos académicos derivados de una prolongada trata escolarizada. Digámoslo con un conocido eufemismo y neologismo pedagógico, culiatornillados, para asegurar de esta manera el sometimiento mental y la obediencia consumidora correspondiente por el resto de su vida. También debemos convencerlos para que dejen el maíz criollo y que a cambio quieran una dieta artificial de cornflakes, pero eso sí, balanceada por expertos nutriólogos profesionales universitarios. Lograr que vayan con regular frecuencia al gimnasio, que aprendan a curarse con medicinas de patente, hasta convertirse en pacientes pasivos, capaces de obedecer a ciegas para nacer y morir en hospitales. Adoctrinarlos, enseñarles, formarlos, instruirlos, ordenarles, formarlos y escolarizarlos. En suma, para que lleguen a ser usuarios resignados de viviendas de interés social. Viviendas donde llegan a dormir todas las noches al lado de sus preciados automóviles. La sublime misión del universitario progresista es entonces convertir a los pobres, fatalmente, en usuarios de internet, teléfono celular y tarjeta de crédito. Esta es la misión histórica de la tribu de los universitarios. Dicha tarea es lograr que los pobres dejen de ser pobres y se conviertan en, redoble tambor, universitarios progresistas, cínicos trepadores y conspicuos consumidores. El genial ingeniero, tenaz empresario y lúcido filósofo poeta Gabriel Said dice, como buen universitario autocrítico, que no cultiva aspiraciones trepadoras de la santísima trinidad del capital, poder, fama, dinero, pero que sabe ver con humor y ojos descreídos, que no incrédulos, escribiendo con plena congruencia en primera persona del plural. Dice Said. Y, sin embargo, nos repugna ayudar a que sigan siendo campesinos
los que prefieren serlo, con ayudas prácticas, realizables, inmediatas. Nos repugna apoyar la vida al margen de las carreras trepadoras. Sentimos que todos tienen derecho a lo imposible, a tener automóvil, a hacer estudios universitarios y trepar a la cúspide. Abogar por ese derecho irrealizable legitima nuestros privilegios, de hecho ya realizados. Bajo el velo demagógico de la generosidad revolucionaria, quedamos protegidos. El mito, así, reconcilia lo irreconciliable, oculta la insoluble contradicción según la cual todos podemos volvernos minoría privilegiada. Hasta aquí, Said. Desescolarizar la sociedad no significa quemar las escuelas junto con las abundantes brujas pedagógicas, para espanto y protesta del corporativo y los fabricantes de escobas. No basta con sacar del confinamiento del aula escolar a los niños y jóvenes para encadenarlos ahora en casa, frente a una pantalla de cuadritos, a fin de reproducir las mismas taras, usos y costumbres de la pedagogía escolarizadora del opresor, que bien sabe convertir en obedientes consumidores a sus alumnos. Alumni, se dice todavía. Alumni se decía de los amamantados en el espíritu, originalmente por la Santa Madre Iglesia Católica en el siglo III de nuestra era. Y ahora, como antes, por el seno pródigo del alma mater universitaria. La misma cata, pero revolcada, escolarizada y sustentable, por supuesto. La escolarización de la sociedad es un fenómeno complejo de la modernidad progresista. Es un producto del modo de producción capitalista, industrialista y cocida. Es también un eficaz y depurado instrumento del tinglado montado por el complejo financiero, militar e industrial, creciente y dominante. Representa una forma eficaz de reproducir las condiciones materiales para garantizar el proceso de reproducción y acumulación de capital mediante un adecuado montaje de las relaciones sociales de producción. La escuela cumple un rol fundamental en la reproducción del status quo. En la escuela se genera el fenómeno de la escolarización de la sociedad al inculcarnos la falsa creencia de que solamente en la escuela se puede aprender y que solamente lo que se aprende en la escuela vale. Y así como en la época colonial se predicaba que solo la iglesia podía salvar las almas de los feligreses, en nuestros días de pandemia y virtualidad obligatoria se predica con renovado ímpetu digital y la misma taimada intención institucional que solamente la escuela nos salvará en nuestra vida personal con una profesión universitaria, al ofrecernos una alternativa igualadora desde arriba, para llegar a ser buenos y confundidos consumidores antes que críticos y libertos ciudadanos de los de a pie, desde abajo. La escolarización ha venido forjando en nuestras mentalidades la creencia de que la escuela ostenta una especie de monopolio radical de los saberes y que la escuela es la única autorizada a otorgar dichos saberes a través de la figura apostólica de los venerables maestros. Ellos nos proporcionarán gradualmente dichos saberes revelados por la labor apostólica de ese gremio santificado que es el magisterio, cumpliendo siempre con rigor con los programas oficiales o del Ministerio de Educación en turno de cada país. Esta falsa creencia, cada día más extendida a lo largo y ancho del planeta, sirve de simiente para sembrar al menos otras 5 creencias que describiré más adelante, como una especie de credo o pentágono del buen esclavo voluntario escolarizado. El punto de partida de mis reflexiones deriva del magisterio de Iván Illich y Jan Robert. Consiste en precisar y distinguir lo que entendemos por educación en, por y para la libertad. La educación en libertad significa reconocer que cada uno de nosotros somos semejantes. Sí, semejantes, pero no iguales. Reconocer que las diferencias de la gente entre sí conllevan la necesidad de atender el aprendizaje diverso y en libertad de cada uno por separado. Aprender lo que cada uno requiere en lo particular en cada momento de su vida. Tener la posibilidad permanente de elegir en libertad lo que cada quien necesita en su proceso personal de aprendizaje y educación. La educación por la libertad quiere decir respetar los senderos o tramas de aprendizaje de cada persona, respetar el hecho de que cada cabeza es un mundo,
y que cada mundo, persona, tiene la libertad de irlo forjando de manera autónoma, esto es, por sí mismo, y no heterónoma, por otros, determinados por otros. Otros te dicen que tienes que aprender, a qué hora tienes que aprenderlo, cómo tienes que aprenderlo, y evalúan si aprendiste o no. La educación para la libertad se manifiesta como una simiente fértil en la que florece la libertad de pensamiento y de palabra, la libertad de reunión, de conversación y de asociación, la libertad de publicar y divulgar el amor a la libertad para cosechar la libertad para el amor, la libertad de aprender en, por y para la libertad. La educación entendida simplemente como el actuar bien y como se debe. De tal actuar bien, nos dejó constancia por escrito Michel Legrand, señor de Montaigne, padre fundador del ensayo como género literario en la cultura moderna. Dice Montaigne: nada es tan hermoso y legítimo como actuar bien y debidamente como hombre, ni ciencia tan ardua como saber vivir esta vida bien y naturalmente, y de nuestras enfermedades, la más salvaje es despreciar nuestro propio ser. Hasta aquí Montaigne. Si de algo se puede apreciar la educación escolarizada moderna, es por su eficaz habilidad de convencernos del desprecio por nuestro ser, a cambio de seducirnos con la ambición sin fin de tener fama, poder y dinero. Esta es una de las creencias bases en la construcción de una mentalidad escolarizada moderna. Existen al menos 5 creencias o principios de economía política personal que son resultado de una educación escolarizada. Son los condicionamientos operacionales necesarios para llegar a ser un universitario exitoso en el mercado global de la servidumbre voluntaria, consumidor omnívoro de bienes superfluos y servicios innecesarios. La primera de las creencias machacadas en nuestras mentes a lo largo de la educación escolarizada es la incuestionable creencia en el crecimiento sin fin de la economía capitalista. Aceptar política y moralmente que el fin supremo de todos los países es aumentar el Producto Interno Bruto. ¡Ah, qué brutos! Año tras año, en una loca y desenfrenada carrera para llegar antes que los demás al infierno de los trabajadores y el paraíso de los inversionistas. Desarrollo económico es el nombre eufemístico que suele darse a esta loca carrera entre las empresas y las naciones. 2. La segunda creencia progresista consiste en suponer que si aceptamos el crecimiento sin fin de la economía, entonces podemos creer también que es para nosotros legítimo aspirar a un consumo sin fin de bienes y servicios, aspirar a comprarlo todo, a poseerlo todo, en una delirante manía por tener y acumular bienes superfluos y servicios innecesarios, prescindibles. 3. La tercera creencia imbuida y perfeccionada por la escuela es el legitimar el afán trepador de cada uno de nosotros, afán que promete un consumo sin fin de bienes y servicios. Para tener más, nos enseñan en la escuela, debemos aprender a trepar las estructuras jerárquicas de la dominación, más rápido y más alto que los demás. La metodología del buen trepador consiste en simular que se sabe lo que no se sabe, para disimular también que tampoco se hace lo que sí se hace. Esa es la habilidad fundamental del Homo mediocris habilis. Con ella suele pagar el precio de la fama y trepar hasta convertirse en el mejor de su clase, porque logró llegar más alto en el escalafón de los esclavos voluntarios. 4. La cuarta creencia consiste en aceptar el principio del rendimiento del capital. Aceptar la ganancia como un principio legítimo y deseable es una construcción mental fundamental, pues supone aceptar también como legítimo el principio del más fuerte. 5. La quinta creencia progresista escolar consiste en aceptar sin cortapisas que solamente la educación, particularmente la educación universitaria, se realiza mediante un proceso industrial de producción de mercancías certificadas mediante un título. Los profesionistas somos mercancías enroladas por los intereses del mercado en las nóminas al servicio del poderoso caballero. Son dinero.
El arquitecto urbanista ciudadano caminante, andando, hace comunidad. Conocí a Jan en el año 1972. Fue durante las actividades del Seminario Alternativos a la Educación, como ya narré previamente. Recuerdo bien ese año porque fue también el inicio del movimiento de autogobierno en la Escuela Nacional de Arquitectura, y porque por añadidura, justamente ese 19 de septiembre, cumplía 20 años en 1972. Como ahora, quien sepa resolver la ecuación elemental podrá calcular en dónde andamos. La arquitectura es como una célula de un tejido palpitante, y la ciudad es entonces como un organismo vivo e interactuante en un territorio específico y cambiante. Arquitectura y ciudad tienen como origen y propósito final a la humanidad. No se les olvide. Este es el fin, este es el propósito. Lo mencionó el doctor Juan González. Cuando en la Facultad de Arquitectura nos cuestionamos el hecho de quién hace la arquitectura. No la hace el arquitecto, no la hace el gran arquitecto, no la hace las relaciones, no la hace el prestigio, no la hace el que tenga un título del Tecnológico de Zacatepec o del Tecnológico de Massachusetts. Qué diferencia, ¿verdad? De clase y en el mercado. Ya lo dijo Nietzsche en algún momento en su Crepúsculo de los ídolos. Los hombres más poderosos han inspirado siempre a los arquitectos. La arquitectura es una especie de elocuencia de poder expresada por medio de las formas. Unas veces es persuasiva, hasta acariciadora, pero casi siempre se limita a dar órdenes. Fíjense ustedes en las escalinatas, en el vestíbulo de este edificio nuevo que tanto les enorgullece, que tiene las luces de los corredores y de los salones prendidas a lo largo del día, que es una incongruencia entre mantener los símbolos de un colegio militar y una facultad de arquitectura que no logra desembarazarse de la institución militar. Eran los primeros años de la década de los años 70 del siglo XX. También eran los últimos años de su fecunda vida, en el decir y el hacer del sabio arquitecto y viejo lobo de mar, maestro emérito de la teoría y la práctica arquitectónica, don José Villagrán García. Fue el primero y uno de los 3 arquitectos mexicanos que han ocupado la silla de la profesión en ya casi 80 años en el Colegio Nacional. Decía don José. El primero fue José Villagrán García, el segundo fue Teodoro González de León, y el tercero, recientemente ingresado a esa institución cumbre del saber de todos los mexicanos, Felipe Liar. Decía don José en una conferencia a los estudiantes pelones de primer ingreso en la Escuela Nacional de Arquitectura, sabrán ustedes que había una práctica bárbara que había que rapar a los estudiantes de primer ingreso. No solo rapar, humillar, despojar, robar, hacer atrocidades que terminaron en 1972, cuando los que ingresamos en 1971, en lugar de la perrada clásica, hicimos un reventón de rock and roll. Sexo, drogas y rock. Y para llegar a ser un humanista es necesario, como nos advertía don José Villagrán, pero nunca desde luego resulta suficiente el saber, conocer y entender acerca de antropología, matemáticas, geometría, biología, ecología, economía, filosofía, historia, leyes, sociología, política, entre otras disciplinas humanas, que es a quien nos dirigimos. Esto es, mantenerse versado en las ciencias, las artes y las humanidades de su tiempo. Eso es ser arquitecto. Pero sobre todo, ser humanista significa estar al servicio, primero de los prójimos. Prójimo quiere decir el próximo, que está aquí cerquita. Y siempre al servicio de la humanidad mayoritaria, que son los pobres de la tierra. Un mexicano y humanista universal como Alfonso Reyes propuso y encarnó con su obra el infatigable ejemplo. ¿Cómo ser humanista y de algún provecho para mi comunidad? Escribió don Alfonso. La única manera de ser provechosamente nacional
consiste en ser generosamente universal. ¿Hasta qué dices? Pues nunca la parte se entendió sin el todo. Jean-Robert Janet fue generosamente universal en sus saberes y supo ser provechosamente nacional con sus patrias, Suiza, México, Cuernavaca, la UAM. Jean-Robert fue provechosamente comprometido con México, su cultura y su gente, en particular con la ciudad de Cuernavaca, a la que lo unió una creciente querencia. Cultivó perseverante esa querencia con sus habitantes, sus causas sociales justas y su patrimonio cultural y natural. Jean fue también provechosamente sembrador del pensamiento crítico y libertario entre sus estudiantes y colegas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad La Salle de Cuernavaca. En ambas instituciones tuve el honor y la curiosa fortuna de suplirlo durante algunos de sus frecuentes viajes. Hasta que aquí en algún momento el sindicato me agarró y dijo: ¿qué está haciendo usted? Es un fraude, no puede suplir a Jean-Robert. Y yo pues nadie puede suplirlo. Jean-Robert fue provechosamente generoso con sus prójimos y en particular con sus amigos de todo el mundo, como correspondía a un espíritu fraternal, libertario y cosmopolita, como el de su célebre paisano y tocayo, Paul Rousseau. Solidario y solitario excepcional, en su afán de servirte de un papel de semejante, de prójimo cercano, pero evitando con genial inteligencia ser el protagonista, manteniendo a severa distancia la fama y el dinero fácil de la industria de la construcción y el capital inmobiliario. Finalmente, y siempre al principio, Jean estuvo orientado y comprometido con la humanidad mayoritaria. Su compromiso fue invariablemente con los pobres y desposeídos, con el peatón insumiso, pero también con las culturas y las criaturas que componen el universo complejo de nuestra madre, la Tierra. Jean fue un singular arquitecto renacentista. También era un sorprendente sabio moderno, versado en ciencias y artes, políglota y polímata, andariego y memorioso poeta en la práctica de palabras y hechos creativos y libertarios. Un arquitecto y urbanista que supo mantener al margen de los aviesos intereses de la industria de la construcción y el mercado inmobiliario, con sus descomunales ganancias derivadas de turbios negocios públicos y privados, como se hacen también en esta universidad, en la construcción. Por ahí hay un exrector iniciado, por ahí hay unos fondos que saltan y saltan y que no terminan de aparecer, cientos de millones de pesos, sí, en esta universidad. Crítico riguroso del urbanismo moral derivado del lucro y el despojo, el urbanismo salvaje y arbitrario donde se forjan las grandes obras urbanas y arquitectónicas, que representan fabulosos negocios de ganancias insospechadas, entendiendo que el desarrollo urbano es un eufemismo para ocultar el hecho de que el gremio de arquitectos y urbanistas estamos al servicio de optimizar la tasa de retorno por peso invertido en metro cuadrado de suelo urbano. Es el porvenir de su chamba. Jean fue rara avis como arquitecto filósofo, ecólogo político, urbanista y poeta en la práctica de los de a pie, peatón y conversador de escucha atenta y sonriente, estudiante incansable de todo aquello que despertaba su curiosidad siempre al servicio de los otros, fiel y decidido ciudadano urbanista. Jean fue un humanista comprometido y radical, al igual que su mentor y amigo Iván Illich. Desde que Jean llegó a México en 1872, buscando la figura señera de Monseñor Illich en el ahora legendario SIDOC, desde entonces se convirtió en uno de sus más cercanos colaboradores primero, para posteriormente ser su amigo personal por el resto de su vida. También, al igual que su afamado y controversial maestro, los saberes de Jean eran enciclopédicos en materia de arquitectura, matemáticas, física, filosofía, historia, antropología, ingeniería, urbanismo, política, economía, psicología, sociología y literatura, entre algunos de sus principales y siempre crecientes saberes. Su conversación era invariablemente magistral, erudita, persuasiva y polifacética.
Su voz de trueno, como el tono de trueno de Zeus en el Olimpo, retumbaba con un timbre cercano al de algún profeta bíblico en plena epifanía. En su rostro, de niño travieso, se dibujaba siempre una mirada perspicaz, combinación de comprensiva e inquisitiva. Completaba su conversación una sonrisa discreta, amable y persuasiva, junto a una escucha atenta y radicalmente respetuosa de la opinión del otro, sin dejar nunca de ser crítico. Y aún fue uno de los lectores más atentos y que mejor supo comprender las tesis modo y geométrico expresadas en el libro de Illich, Energía y Equidad. Este libro central, tan presente, hoy lo dijo nuestro rector. El cambio climático no tiene que ver con la arquitectura, la filosofía o las leyes. Es un problema ingente para la humanidad y nos toca a nosotros, los humanistas, enfrentarlo e intentar resolverlo. Ya, como buen urbanista para los peatones, fue un crítico impecable del derroche energético en la producción y transporte de materias primas y productos materiales manufacturados, como resultado de las necesidades del mercado capitalista y sus mercancías globalizadas. Criticó con tenacidad el urbanismo depredador capitalista y la escolaridad y profesionalización del gremio al servicio de los intereses del capital inmobiliario. Maestro erudito y noble, amigo e incondicional valedor, andariego incansable por los caminos que llevan a la libertad por el saber. Lema en nuestra Casa Mayor, tribuna en los saberes de los mejores mexicanos, el Colegio Nacional, a la libertad por el saber. Ya fue ajeno como arquitecto y urbanista a los cantos de sirena del capital inmobiliario. Se mantuvo lejano como polímata austero del boato hiperdecadente que acompaña a los intelectuales orgánicos y cebosos, pero ávidos del dinero público y alcanzar la fama. Jan fue como su mentor y amigo Iván Illich, un humanista radical, comprometido como humanista con las causas de los pobres y de los marginados de la humanidad mayoritaria. En su honor y memoria, por su indeleble ejemplo, recogemos y enarbolamos sus convicciones. No hay deber más alto de los que sobreviven, dice Suetonio en La vida de los 12 Césares, que mantener entre nosotros la presencia viva de los ausentes. Leyendo y conversando sus palabras, criticándolos, antes de entenderlos, simplemente haciendo en su memoria un mundo más amoroso y habitable, hacer bien lo que tenemos que hacer, sin esperar galardón ni recompensa, feliz del fruto que se cosechó en la rama de la comunidad, como este encuentro. Gracias, Juan González, por propiciarlo. Gracias a todas esas cognitivas por acogernos. Gracias, Facultad de Arquitectura, por ese atisbo de lucidez. Epílogo. Compartí con Jan la afición que ambos cultivamos desde niños de memorizar poemas y buscar propiedades extrañas de los números primos que nos fascinaban y, por supuesto, nosotros íbamos a descubrir. Todos los días procurábamos aprender un verso. Cierta jornada, en el verano de 1973, a un año ya de conocernos, en la recién ocupada colonia popular Rubén Jaramillo, cercana a la ciudad de Cuernavaca, en el municipio de Temisco, cuando al final de un fatigoso domingo de trazar calles, fraccionar lotes, nivelar pendientes, mover grandes piedras o cargar y montar apolilladas vigas, Jan y yo, bien fatigados, contemplamos absortos y empapados de sudor, pues solamente contábamos con nuestra energía voluntaria, energía metabólica, tan igualmente repartida entre todos. Ambos nos quedamos conmovidos ante la solidaria nobleza de la gente pobre
que no solo construía su vivienda, sino ante todo, eran arquitectos de su propio destino. Los colonos, hombres y mujeres, ancianos y niños, trabajando con alegría, como en una fiesta, con emocionada dedicación y afanoso esmero en favor de su comunidad. Era el poder de los pobres para habitar, como una forma de poesía en la práctica política, comunitaria, de ciudadanos libres. Ya, repentinamente empezó a cantar en francés con su vigoroso vozarrón de profeta bíblico un himno anarquista de su tierra. Al terminar el himno libertario, con la voz entrecortada y la mirada humedecida por la emoción del instante, recuerdo bien que le respondí: esta es la gente buena, sencilla y anónima que hace la historia de mi tierra. Ambos, como por el Salmo, recordamos los primeros versos de un poema de Amado Nervo, que él extrañamente conocía en una antología de una traducción francesa. Esos versos nos gustaban mucho a los dos, pues representaban para nosotros una postura política y sobre todo moral. No hay postura política sin moral. Desde entonces esos versos nos unieron por casi medio siglo. Fuimos amigos y lo seguimos siendo en esta nueva dimensión de nuestra amistad. Nos gustaba estudiar de todo, pero también nos gustaba buscar el discreto anonimato de toda circunstancia para pasar, como Fray Luis quería, inadvertidos. Saber pasar inadvertido. Oh, cuán bueno es pasar inadvertido. Dulce Fray Luis, que no diga ninguno: ahí va el eminente, el distinguido. Qué suave regazo el del olvido. Salud, libertad y anarquía. Gracias.
por supuesto, la compañía del tenor Odiseo Reyes. Muchísimas gracias. Y además, feliz cumpleaños, doctor. ¡Felicidades!